Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Nixon Sarango, en calidad de juez constitucional de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Cantón Quito. Siendo las 9:15 del día 10 de julio del 2026, se instala la audiencia pública dentro de la acción de protección presentada por el señor Santiago Rodolfo Almeida Hidalgo, en calidad de representante legal del adolescente identificado con las iniciales RSAE, en contra de la unidad educativa La Condamine y de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación, por la presunta vulneración de derechos constitucionales ocurrida durante el procedimiento disciplinario instaurando en contra del referido adolescente. Por secretaría, se deja en constancia de la comparecencia de las partes procesales. Comparece a esta audiencia el abogado de la parte accionante y el abogado de la parte accionada, quienes han acreditado su calidad para intervenir dentro de la presente causa. El objeto de esta audiencia consiste en determinar si dentro del procedimiento disciplinario seguido en contra del adolescente RSAE se vulneraron derechos constitucionales, particularmente el derecho al debido proceso en la garantía de ser escuchado y de que su opinión sea debidamente considerada, el derecho a la defensa, la garantía de no autoincriminación, la libertad de expresión, el principio del interés superior del niño y la tutela judicial efectiva. Esta judicatura recuerda a las partes que la audiencia se desarrollará bajo los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración, publicidad y lealtad procesal, garantizando el ejercicio pleno del derecho a la defensa de ambas partes. No existiendo cuestiones previas que resolver, se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte accionante, para que exponga así los fundamentos de su demanda. Muchas gracias, señor juez. Para efectos de audio y video, mi nombre es Melanie Terán. Comparezco en calidad de abogada patrocinadora del señor Santiago Rodolfo Almeida Hidalgo, padre y representante legal del adolescente identificado con las iniciales RSAE, con el propósito de demostrar que durante el procedimiento disciplinario seguido en contra de mi representado se produjeron graves vulneraciones a derechos constitucionales, las cuales posteriormente no fueron reparadas por las autoridades competentes. Los hechos que originaron esta acción se remontan al año 2019, cuando varios estudiantes de la unidad educativa La Condamine participaron en la administración de una cuenta de Instagram denominada La Condamine 19, en la que se difundían memes relacionados con experiencias y situaciones propias del entorno escolar. Dentro de la investigación realizada por la institución educativa, mi representado manifestó que aquella cuenta era administrada por varios compañeros, que él no era el único responsable de las publicaciones y que la finalidad de dichas imágenes eran generar humor entre los estudiantes y aliviar el estrés propio de la vida académica. Inclusive explicó que no había elaborado todos los memes difundidos y que con el paso del tiempo otros estudiantes comenzaron a intervenir activamente en la administración de la cuenta. Pese a ello, la institución educativa inició un procedimiento disciplinario, atribuyéndole la responsabilidad principal de las publicaciones y calificando los hechos como faltas graves y muy graves, previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el Código de Convivencia Institucional. Durante dicho procedimiento disciplinario, se convocó a mi representado, junto con sus padres y su defensa técnica, a comparecer ante el Consejo de Disciplina. Sin embargo, como posteriormente lo reconocería la Corte Constitucional, aquella diligencia no constituyó un verdadero espacio destinado a escuchar al adolescente, sino un escenario orientado principalmente a obtener el reconocimiento de responsabilidad y justificar la imposición de una sanción. Como consecuencia de este procedimiento, el Consejo de Disciplina recomendó la aplicación de una medida sancionatoria, decisión que posteriormente fue acogida por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, imponiendo de esta manera una suspensión temporal al estudiante. Frente a estas actuaciones se presentó la correspondiente acción de protección, por considerar que las autoridades educativas desconocieron derechos constitucionales de especial protección por tratarse de un adolescente. No obstante, dicha garantía fue rechazada, tanto en primera como en segunda instancia, razón por la cual el caso llegó a conocimiento de la Corte Constitucional mediante el mecanismo de selección y revisión. Señor juez, esta parte sostiene que durante el procedimiento disciplinario seguida en contra del adolescente,
se vulneraron varios derechos constitucionales, entre ellos el debido proceso en la garantía de ser escuchado y de que su opinión sea debidamente considerada, la garantía de autoincriminación, la libertad de expresión y el principio del interés superior del niño, reconocidos en los artículos 44, 45 y 76 de la Constitución de la República, así como en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En cuanto al debido proceso, debemos recordar que el artículo 76 de la Constitución exige que toda actuación administrativa respete las garantías necesarias para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. Tratándose de adolescentes, esta obligación es aún mayor, pues las autoridades deben adoptar medidas especiales acordes con su edad y grado de madurez. En el presente caso, ello nunca ocurrió. La audiencia disciplinaria fue desarrollada como un interrogatorio. Las preguntas formuladas por los miembros del Consejo de Disciplina estuvieron dirigidas a reprochar la conducta del estudiante y a obtener manifestaciones de responsabilidad, antes que a comprender las circunstancias reales de los hechos o valorar su opinión. Del análisis del procedimiento disciplinario se evidencia que el adolescente no recibió una preparación adecuada para la audiencia, no se generó un ambiente que favorecería una participación libre y espontánea, ni consta que sus argumentos hayan sido valorados antes de adoptarse la decisión administrativa. Estas omisiones desconocen el contenido del derecho a ser escuchado, reconocida por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Constitución de la República. Igualmente, señor juez, la institución educativa omitió valorar circunstancias fundamentales expuestas por mi representado, tales como que no creó por sí solo la cuenta de Instagram, que varias publicaciones fueron elaboradas por otros estudiantes y que manifestó arrepentimiento por lo sucedido. Ninguno de estos aspectos fue incorporado al análisis realizado por las autoridades disciplinarias. Del mismo modo, se vulneró la garantía de no autoincriminación al requerir al adolescente que elaborara escritos aceptando determinados hechos que posteriormente fueron utilizados dentro del procedimiento disciplinario como elementos para sustentar la sanción. Respecto a la libertad de expresión, la institución educativa asumió que toda publicación satírica realizada en redes sociales constituía automáticamente una conducta sancionable, sin analizar el contexto en el que fueron difundidos los memes, el lenguaje propio de estas plataformas digitales, ni la protección constitucional que ampara las expresiones de los adolescentes en entornos digitales. Finalmente, todas estas actuaciones desconocieron el principio del interés superior del niño, pues las autoridades privilegiaron una respuesta sancionadora antes que una medida orientada a proteger el desarrollo integral del adolescente y garantizar un procedimiento respetuoso de sus derechos. Por estas razones, señor juez, esta parte solicita que se declare la vulneración de los derechos constitucionales invocados, se acepte la presente acción de protección, se deje sin efecto la sanción impuesta dentro del procedimiento disciplinario y se dispongan las medidas de reparación integral que correspondan conforme a las medidas de reparación integral previstas tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Muchas gracias, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Perfecto, gracias, abogada. Se tienen por escuchada la intervención de la parte accionante y por incorporados a la audiencia los argumentos expuestos. A continuación, se concede el uso de la palabra al abogado de la parte accionada para que ejerza su derecho a la defensa y presente los fundamentos de hecho y de derecho que estime pertinentes. Con la venia, señor juez. Comparece la abogada Jennifer Prosser, en calidad de patrocinadora judicial de la Unidad Educativa La Condamine y de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación, con el propósito de demostrar que las actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento disciplinario se ajustaron al marco jurídico vigente y que, en consecuencia, no existió vulneración de derechos constitucionales como sostiene la parte accionante. En primer lugar, es importante precisar que las instituciones educativas tienen el deber constitucional y legal de garantizar un ambiente adecuado para el aprendizaje, la convivencia pacífica y el respeto entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Esta obligación no constituye una facultad discrecional, sino un mandato previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en los reglamentos que regulan el sistema educativo nacional. En el presente caso,
la institución tuvo conocimiento de la existencia de una cuenta de la red social Instagram denominada La Condamine 19, en la cual se difundían diversas publicaciones que hacían referencia a docentes, directivos y demás miembros de la comunidad educativa mediante imágenes y expresiones que fueron consideradas ofensivas y contrarias al Código de Convivencia Institucional. Como consecuencia de ello, el Departamento de Vida Escolar realizó las investigaciones correspondientes, recabó información sobre los hechos y determinó la presunta participación del estudiante RSAE en la administración de dicha cuenta, circunstancia que incluso fue reconocida por el propio adolescente durante las entrevistas mantenidas con las autoridades educativas. Frente a estos hechos, la institución educativa actuó conforme al procedimiento previsto en la normativa aplicable. Se notificó formalmente el inicio del procedimiento disciplinario a los representantes legales del estudiante. Se puso en su conocimiento el informe que motivaba la investigación. Se concedió el término correspondiente para presentar pruebas de descargo y se señaló día y hora para la audiencia ante el Consejo de Disciplina. Durante esa diligencia comparecieron el estudiante, sus padres y su defensa técnica, quienes ejercieron plenamente su derecho a presentar explicaciones, formular alegaciones y expresar todo aquello que estimaron pertinente para su defensa. En consecuencia, no puede sostenerse que el procedimiento se desarrolló de manera clandestina, arbitraria o sin permitir la participación del adolescente y de sus representantes. De igual manera, la decisión adoptada por el Consejo de Disciplina no respondió a criterios subjetivos ni personales, sino a la verificación de conductas que la Ley Orgánica de Educación Intercultural califica como faltas disciplinarias, particularmente aquellas relacionadas con actos que afectaban la dignidad de los miembros de la comunidad educativa y alteran la convivencia institucional. Respecto al derecho a la defensa, esta parte considera que el mismo fue plenamente garantizado. El estudiante conoció las imputaciones formuladas en su contra, estuvo asistido por sus padres y por una profesional del derecho, tuvo la oportunidad de presentar su versión de los hechos y ejerció los recursos previstos en la normativa educativa. En cuanto a la alegada vulneración de la libertad de expresión, debe recordarse que dicho derecho, si bien constituye una garantía fundamental dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, no posee carácter absoluto. Toda manifestación de ideas se encuentra en límites cuando afecta derechos de terceros, tales como la honra, la dignidad, el buen nombre y el derecho de las personas a desarrollarse en un ambiente libre de violencia o de actos de menosprecio. En el presente caso, las publicaciones difundidas mediante la cuenta de Instagram fueron consideradas por la institución educativa como expresiones que trascendían el ámbito del humor para convertirse en manifestaciones que lesionaban la convivencia escolar y afectaban la imagen de docentes y autoridades educativas. Bajo esta consideración, resultaba legítimo que la institución adoptara medidas disciplinarias orientadas a restablecer el respeto dentro de la comunidad educativa. Asimismo, resulta necesario señalar que la medida finalmente adoptada por la autoridad educativa fue proporcional a la conducta atribuida al estudiante. En ningún momento se dispuso su expulsión definitiva del establecimiento educativo. Por el contrario, la Junta Distrital resolvió imponer una suspensión temporal de 30 días, durante la cual el adolescente continuó desarrollando actividades académicas, procurando así compatibilizar el ejercicio del derecho a la educación con la necesidad de preservar la disciplina institucional. Señor juez, esta parte considera que las autoridades educativas actuaron dentro del ámbito de sus competencias legales, respetando el procedimiento establecido para estos casos y procurando garantizar
tanto el derecho a la educación del estudiante como los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. En consecuencia, al no verificarse una vulneración directa de derechos constitucionales, solicitamos respetuosamente que se rechace la presente acción de protección, se declare la legalidad del procedimiento disciplinario seguido por la institución educativa y se mantengan incolumes las actuaciones administrativas impugnadas. Muchas gracias, señor juez. Perfecto, gracias, señora abogada. Se tienen por escuchada la intervención de la parte accionada. Y a continuación, de conformidad con el principio de contradicción, se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte accionante para que ejerza su derecho de réplica, limitándose a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la contraparte. Con su autorización, señor juez. Escuchada la intervención de la parte accionada, esta defensa considera necesario realizar varias precisiones. La contraparte ha sostenido que el procedimiento disciplinario respetó el debido proceso por el simple hecho de haber notificado al estudiante, permitirle comparecer con sus padres y contar con patrocinio jurídico. Sin embargo, esta interpretación resulta insuficiente desde una perspectiva constitucional. La Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General número 12 del Comité de los Derechos del Niño establecen que el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados no se satisface únicamente permitiéndoles intervenir en una audiencia, sino garantizando que su opinión sea realmente considerada antes de adoptar cualquier decisión que afecte sus derechos. La parte accionada también ha manifestado que la institución únicamente cumplió con su deber de preservar la disciplina escolar. Esta defensa no desconoce dicha facultad. Lo que cuestionamos es la manera en que fue ejercida. La potestad disciplinaria de una institución educativa no puede desarrollarse desconociendo derechos fundamentales. La disciplina escolar jamás puede justificar actuaciones incompatibles con el debido proceso, ni con el principio del interés superior del niño. Además, del expediente administrativo se desprende que la audiencia disciplinaria estuvo orientada principalmente a determinar la responsabilidad del adolescente mediante preguntas dirigidas sin que exista evidencia de que sus explicaciones hayan sido analizadas de forma objetiva antes de emitir la decisión administrativa. Respecto a la libertad de expresión, la defensa de la institución sostiene que este derecho tiene límites, afirmaciones con la cual coincidimos plenamente. Sin embargo, precisamente porque existen límites, correspondía realizar un examen constitucional de necesidad, idoneidad y proporcionalidad antes de imponer una sanción disciplinaria. Ese análisis nunca existió. Las autoridades educativas asumieron que toda publicación humorística constituía automáticamente una falta disciplinaria, sin valorar el contexto digital, la finalidad comunicativa de los memes y el verdadero alcance de las publicaciones realizadas por adolescentes de una red social. Finalmente, señor juez, debemos recordar que el presente proceso no pretende desconocer la importancia del respeto dentro de la unidad educativa. Lo que se busca es garantizar que, aún frente a una conducta reprochable, las autoridades actúen siempre dentro del marco de la Constitución y respeten plenamente los derechos fundamentales de quienes por mandato constitucional reciben una protección reforzada. Por estas razones, ratificamos íntegramente nuestra pretensión y solicitamos que la presente acción de protección sea aceptada. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señora abogada. Se tienen por presentada la réplica de la parte accionante. Consecuencia, en aplicación del principio de igualdad procesal y contradicción, se concede el uso de la palabra a la abogada de la parte accionada para que formule su contrarréplica, circunscribiendo su intervención a los argumentos vertidos durante la réplica. Puede continuar. Con la venia, señor juez. Esta defensa mantiene íntegramente los argumentos expuestos durante nuestra intervención inicial.
La parte accionante pretende convertir cualquier inconformidad con un procedimiento disciplinario en una supuesta vulneración constitucional, cuando en realidad la institución educativa actuó dentro de las competencias que la ley expresamente le reconoce para garantizar el orden y la convivencia escolar. Debe recordarse que las autoridades educativas no sancionaron al estudiante por expresar una opinión, sino por la difusión de publicaciones que, a criterio de la institución, afectaban la dignidad de docentes y directivos, alterando la convivencia dentro del establecimiento educativo. Asimismo, ha quedado demostrado que el estudiante fue oportunamente notificado, compareció acompañado de sus representantes legales y de una profesional del derecho. Presentó sus explicaciones y ejerció los mecanismos de defensa previstos por la normativa educativa. Por consiguiente, esta parte considera que el procedimiento administrativo observó las garantías esenciales del debido proceso y que la decisión adoptada respondió al ejercicio legítimo de las competencias disciplinarias conferidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En consecuencia, reiteramos nuestra petición para que se rechace la acción de protección y se declare la validez de las actuaciones administrativas impugnadas. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, se deja constancia de que ambas partes han ejercido plenamente su derecho a la defensa y al contradictorio. No existiendo más intervenciones por realizar y encontrándose suficientemente debatidos los hechos y el derecho objeto de esta garantía jurisdiccional, esta autoridad declara concluido el debate. En consecuencia, esta judicatura procede a emitir la resolución oral correspondiente, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Perfecto. Escuchadas las intervenciones de las partes procesales, analizados los argumentos expuestos en audiencia, así como la documentación incorporada al expediente, esta autoridad procede a emitir su decisión oral de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 86 de la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta autoridad recuerda que la acción de protección tiene por finalidad tutelar de manera directa y eficaz los derechos reconocidos en la Constitución, cuando estos hayan sido vulnerados por actos u omisiones de autoridad pública o de particulares en los casos previstos por la ley. En consecuencia, el análisis que corresponde realizar no se limita a verificar el cumplimiento formal de un procedimiento administrativo, sino a determinar si las actuaciones impugnadas respetaron efectivamente el contenido esencial de los derechos constitucionales invocados. En primer lugar, esta judicatura declara su competencia para conocer y resolver la presente acción de protección, por tratarse de una garantía jurisdiccional destinada a tutelar de manera directa y eficaz los derechos reconocidos en la Constitución, cuando estos han sido vulnerados por actos u omisiones de autoridad pública o excepcionalmente de particulares en los casos previstos por la ley. El problema jurídico que corresponde resolver consiste en determinar si dentro del procedimiento disciplinario seguido en contra del adolescente identificado con las iniciales RSAE, la unidad educativa, la Condamine y la Junta Distrital de Resolución de Conflictos vulneraron derechos constitucionales, particularmente el derecho al debido proceso, la garantía de ser escuchado, el derecho de que su opinión sea debidamente considerada, la prohibición de autoincriminación, la libertad de expresión, el principio de interés superior del niño y la tutela judicial efectiva. Respecto del primer problema jurídico, esta autoridad considera que el derecho al debido proceso no se limita al cumplimiento de las formalidades previstas en la ley. Cuando el procedimiento involucra a una niña, niño o adolescente, las autoridades están obligadas a observar garantías reforzadas derivadas del principio de interés superior del niño, las cuales exigen generar condiciones adecuadas para que el menor pueda participar de manera libre, informada y efectiva en toda decisión que pueda afectar sus derechos. Del análisis de los elementos incorporados al expediente, se evidencia que, si bien el adolescente compareció acompañado de sus representantes legales y de su defensa técnica, la audiencia disciplinaria no constituyó un verdadero espacio de participación.
La diligencia estuvo orientada principalmente en determinar responsabilidades mediante preguntas dirigidas al estudiante, sin que exista constancia de una preparación previa, de un ambiente adecuado para su participación, ni de una valoración seria de las explicaciones proporcionadas por él. Es así que esa autoridad concluye que se vulneró la garantía constitucional de ser escuchado y de que la opinión del adolescente fuera debidamente considerada antes de adoptar la decisión disciplinaria. Respecto de la garantía de no autoincriminación, se observa que dentro del procedimiento fueron utilizados escritos elaborados por el propio adolescente para sustentar la decisión sancionatoria. La utilización de tales manifestaciones dentro de un procedimiento disciplinario seguido contra un menor de edad resulta incompatible con las garantías propias del debido proceso y con la protección reforzada que la Constitución reconoce a niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la autoridad a la libertad de expresión, esta judicatura considera que las publicaciones realizadas mediante redes sociales deben ser analizadas bajo un estándar constitucional de necesidad y proporcionalidad. La autoridad educativa tenía la obligación de ponderar el alcance real de las expresiones difundidas, el contexto en el que fueron realizadas y la condición de adolescente del estudiante involucrado, antes de imponer una medida disciplinaria. Dicho análisis no consta dentro del procedimiento administrativo. Igualmente, se advierte que durante toda la actuación administrativa prevaleció una finalidad sancionadora sobre una finalidad pedagógica y restaurativa, desconociéndose el principio del interés superior del niño, previsto en el artículo 44 de la Constitución y desarrollada por la Convención sobre los Derechos del Niño. Finalmente, esta autoridad considera que las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales que conocieron inicialmente la acción de protección no realizaron un examen constitucional suficiente sobre las vulneraciones alegadas, limitándose a verificar aspectos meramente formales del procedimiento disciplinario, lo cual afectó el derecho a la tutela judicial efectiva. En virtud de todo lo expuesto, esta judicatura considera que las actuaciones de la unidad educativa, la Condamine, y de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos vulneraron los derechos constitucionales al debido proceso, específicamente en la garantía de ser escuchado y de que la opinión del adolescente sea debidamente considerada, la garantía de no autoincriminación, la libertad de expresión, el principio del interés superior del niño y el derecho a la tutela judicial efectiva al no observar las garantías previstas en los artículos 44, 45, 76 y 88 de la Constitución de la República, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En consecuencia, esta autoridad concluye que la potestad disciplinaria de las instituciones educativas debe ejercerse dentro de los límites impuestos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos. El mantenimiento de la disciplina escolar constituye una finalidad legítima. Sin embargo, dicha finalidad no puede alcanzarse mediante actuaciones que desconozcan las garantías reforzadas que protegen a niñas, niños y adolescentes. Toda decisión que les afecte debe priorizar su desarrollo integral, asegurar su participación efectiva y respetar plenamente el debido proceso. Por lo anterior, esta autoridad resuelve, primero, aceptar la acción de protección presentada por el señor Santiago Rodolfo Almeida Hidalgo en representación del adolescente RSAE. Segundo, declarar que, dentro del procedimiento disciplinario seguido en contra del adolescente, se vulneraron los derechos constitucionales al debido proceso, en las garantías de ser escuchado y de que su opinión sea debidamente considerada, la garantía de no autoincriminación, la libertad de expresión, el principio de interés superior del niño y la tutela judicial efectiva. Tercero, dejar sin efecto la resolución disciplinaria impugnada y todas las actuaciones administrativas que se deriven de ella, por haber sido emitidas con vulneración de derechos constitucionales. Cuarto, disponer como medida de reparación integral que las autoridades educativas adopten procedimientos disciplinarios acorde con los estándares constitucionales establecidos para niñas, niños y adolescentes. Disponer que, en los procedimientos disciplinarios que involucren niñas, niños y adolescentes, las autoridades educativas observen plenamente las garantías del debido proceso, el derecho a ser escuchados, la valoración efectiva de su opinión, el principio del interés superior del niño y las demás normas constitucionales e internacionales aplicables. Quinto, notifíquese a las partes con la presente decisión conforme a derecho. Es así que, una vez elaborada la sentencia escrita dentro del término legal, las partes serán notificadas a través de secretaría.
No habiéndose más asuntos por tratar, se declara concluida la presente audiencia. Muchas gracias a las partes por su comparecencia. Muchas gracias con todos. Buen día. Muchas gracias.